¿Qué tal? Bienvenidos. Damos comienzo formal a este nuevo webinar titulado Oportunidades de negocios en el sector de las energías renovables. Vamos a contar con la participación y la presencia de expertos de primer nivel. Interesante también porque creo que hoy es uno de los focos el financiamiento de proyectos de energía renovable, y creo que se va a conversar, va a haber buen contenido y material para conocer qué herramientas puede haber en el contexto actual como para seguir consiguiendo proyectos e inversiones en nuestro sector. Sin mucho preámbulo, le pedimos a la gente que se suscriba al canal de YouTube de CADER, y sin mucho preámbulo paso entonces a presentar a Claudio Farabola. Él es director de Eurocámara. Va a tener una ponencia titulada El valor agregado del Pacto Verde, el nuevo marco para el desarrollo de negocios con Europa. ¿Qué tal, Claudio? Bienvenido y buen día. ¿Qué tal? Buen día Gastón y buen día a todos los oyentes que nos ven por YouTube. Muchísima gente que se va conectando. Ahora sí te cedo la palabra, Claudio, para que hagas tu presentación y nos cuentes qué es lo que están trabajando y qué nos podés sugerir, contar, cuál es la experiencia para aprovechar en Argentina. Bueno, me siento emocionado porque es complicado hablar de una decisión estratégica como la del Green Deal europeo. Es una cuestión histórica para nosotros. Yo quisiera comenzar con una frase que para mí es significativa, que es la frase que usó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y dice: el Pacto Verde es nuestra estrategia de crecimiento, un crecimiento que aporte más, que muestre cómo transformar nuestra manera de vivir, trabajar, producir, consumir, y que pueda dar oportunidad a nuestra empresa para ser más innovadora. Y yo le juntaría otra frase de un grande prócer argentino, Sarmiento, que dice: si no quieren educarlo por caridad, háganlo por miedo. Me parece que este tema del Pacto Verde es fundamental. Esa es la línea. Nos tenemos que dar cuenta que este es un cambio copernicano de nuestra manera de vivir de todo el mundo. Quiero apuntar sobre todo sobre el tema que se habla del hombre, del ambiente y de la economía. Lo más relevante es que estos tres términos, como se dice en lógica matemática, no son dicotómicos, no es o, es y eso es fundamental, no es o el ambiente o la economía, o el hombre y la economía, o el ambiente, no, los tres. Este es el cambio estratégico de visión. ¿Qué es lo que se planteó la Comisión? En realidad la Unión Europea y todos los ciudadanos, porque no nos olvidemos que más del 95% de los ciudadanos europeos están más que preocupados con este tema, y el 75% le pidió a la Comisión Europea de poder dictar una norma, acciones, etcétera, para que realmente se renda efectivo este cambio de modelo, ¿no? Es un modelo de vida y un modelo de producción y de consumo. Y en ese sentido lo que se plantea es una transición hacia un sistema socioeconómico sustentable, no solo económico. ¿Okay? Es una toma de conciencia de las personas y en ese sentido también de la empresa. Es relevante porque no solo obviamente tienen una parte conceptuosa o conceptual, sino también tienen herramienta concreta financiera. La Comisión piensa de gastar, no se asusten acá, más de 250.000 millones de euros por año, es decir, el 25% del budget general, de acá hasta 2030. Para ir a lo concreto, el Green Deal tiene fundamentalmente 50 acciones, no la vamos a desmenuzar una por una. Sí nos interesa en realidad fundamental las acciones que están relacionadas con la actividad económica, con la actividad empresarial, productivas, etcétera. Tenemos que tener presente en realidad que el 50% de las emisiones que hay en la Comisión Europea están generadas, por el 75% están generadas por la producción de energía. ¿Okay? Producción y consumo de energía. Después tenemos otra línea muy importante que es el tema de la industria. La industria genera casi el 20% de estas emisiones,
pero también la cosa interesante es que solo el 12% de la materia prima que utiliza es reciclada. Es decir, que hay un camino enorme en lo que es el trabajo en materia prima segunda. Hay sectores obviamente muy delicados, ¿no? Muy particular, como el tema plástico, textil, electrónicos, etcétera, etcétera. El otro tema en lo cual se pone el foco es sobre el tema de la vivienda, en realidad de la vivienda inteligente. ¿Por qué? Porque más del 40% del consumo energético está destinado a la vivienda. Entonces tenemos que tener presente que el desarrollo de acciones que están apuntando a la eficiencia, o sea, al menor consumo y a una autoproducción de energía energética son muy relevantes, van a tener un impacto muy importante. El otro punto, obviamente, por ahí acá es relativo, no es tan importante, es el tema de la movilidad inteligente, ¿no? O de la movilidad sustentable, responsable de casi el 25% de estas emisiones. Obviamente, Europa, el automotive, el sector automotive es estratégico porque hay mucha productora, digamos, en Italia, en Francia, en España, en Alemania, ¿no? Obviamente. Entonces, ese sector da mucho empleo, hace mucha inversión, pero además, digamos, hoy está muy comprometido, como también el sistema siderúrgico, etcétera, digamos. El otro punto importante es que, como dijimos, no es solo económico, también que es el tema ambiental y el tema humano. Está todo lo que es la producción agrícola, alimenticia, agroindustrial, ganadera, etcétera, etcétera. Este es un punto muy importante, no solo para el tema de las emisiones, sino por el hecho de que el concepto green es un concepto, digamos, también de mejoramiento de la vida humana. Y también, porque tenemos que ser honestos en todo esto que yo cité, también se traduce en plata, en mucha plata que se gasta. Hacemos un ejemplo para que tengan una idea, todo lo que es la eliminación de uso de agroquímico o la sustitución de agroquímico, todo lo que es la eliminación de uso de, por ejemplo, antibióticos o otros productos químicos para la alimentación animal, son estratégicos porque generan problemas gravísimos de salud. Y genera obviamente una inversión muy importante de los estados. Lo mismo con el tema ambiental, los aumentos de las enfermedades, digamos, respiratorias. No quiero citar la contingencia COVID, pero la realidad es que el tema está aumentando, todo lo que es el nivel de vida y de salud del hombre. Entonces, todas estas cosas están relacionadas con el costo. ¿Dónde nosotros, cómo lo materializamos a nivel de empresas? Tenemos que tener pensado que Argentina, digamos, Europa, tiene, digamos, 15, 20 años de adelanto respecto a lo que es el trabajo en Argentina. Ellos han recorrido el camino de primero el respeto del ambiente, después el cuidado y la atención, el uso responsable de los recursos, después la promoción de las energías renovables, y a este punto llegamos a lo que es la transición integral hacia un modelo de producción y consumo sustentable. Este mismo camino es el camino que la Comisión ha hecho, que la Unión Europea ha hecho, y que Argentina de alguna manera está haciendo despacito. Por supuesto, estamos en la casa de Kader, entonces la energía renovable para nosotros es importante, pero este mismo camino lo hicimos nosotros, o sea, lo hizo el sistema empresarial europeo en Argentina y en la región, implementando distintas medidas. Digamos, obviamente, hoy estamos hablando de esto y estamos hablando de economía circular, que en muchos casos es complicado, digamos, generar un marco institucional. También yo le mencioné 250 mil millones de euros que la Comisión va a poner, digamos, para esto, y eso obviamente facilita todo lo que es el cambio tecnológico en la industria domiciliaria, en todo lo que es casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, uno tiene que hacer lo que puede hacer y ese, digamos, compatibilizar los intereses económicos o la sustentabilidad económica, en realidad, y esos intereses, digamos, hacia una transición. Yo, y cierro, le puedo citar algunos, no ejemplos, sino que después por ahí lo hablamos más adelante. Le puedo citar algunas líneas de trabajo que nosotros estamos desarrollando donde creemos que ese balance entre estado actual, interés económico y desarrollo green pueden convivir. Antes que todo, por ejemplo, todo el desarrollo de lo que se llama green chemistry, o lo que es química verde, o sea, la sustitución de todos los productos a base sintética en producto sustentable, a base natural, fundamentalmente. Eso se aplica
en miles de casos industrialmente, en las pinturas, por ejemplo, en la utilización de pintura a base acuosa, pero así, digamos, hay muchísimo desarrollo. No hay pinturas especiales para uso para muebles para los chicos, por ejemplo, ¿no? Que es un tema de salud ambiental, pero también de salud. Y así el desarrollo de fitofármacos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hemos hecho varios proyectos en eso y eso es una línea muy, muy interesante. El otro punto es tratar de devolver la producción nuestro, por ejemplo, el tema de la utilización de energía renovable en área minera o la utilización de energía renovable en las producciones rurales. Acá en Argentina se suma al tema de la energy security, que es un poco distinto. Esto en Europa no existe. O sea, obtener la energía necesaria en la cantidad necesaria a un valor razonable donde la necesite. Nosotros sabemos que hay sistemas productivos territoriales, regionales en Argentina, que carecen de energía, que no pueden desarrollarse por esto. Y para cerrar, obviamente, el tema de la sustitución del uso de combustible fósil o la transición hacia energía renovable, en particular, nosotros trabajamos en áreas rurales y remotas porque ahí creemos que son las mayores fallas del sistema productivo territorial y la mayor manera de mejorar su competitividad. Y por último, todo lo que es el trabajo sobre el tema agricultura y alimentos. En nuestro caso, tenemos un proyecto muy relevante, que es la eliminación del uso de antibióticos promotores de crecimiento. Esto va en esa línea, ¿no? De mejorar la salud humana, etcétera. Pero, y ese es un punto importante para los productores argentinos, esto significa nuevo mercado de exportación. Así de simple y de sencillo. El cumplimiento de esta norma no es una barrera, es una oportunidad de negocio. Hay muchísimos restaurantes de carne en Estados Unidos antibiotic free, hay muchísimo producto argentino que se exportan sin agroquímico, hay producto orgánico, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una grandísima oportunidad para que los productores argentinos puedan exportar su producto agroalimentario, agrícolas, etcétera, cárnico, digamos, hacia un mundo y hacia un mercado que es interesante. Entonces, es concreto esto, es oportunidad de negocio. Y el último, y es el más complicado, es generar proyectos de economía circular que impliquen una reestructuración del proceso productivo de una empresa. Nosotros tenemos casos exitosos de empresas, sobre todo en el no Argentina, que trabajan con materia prima forestal, entonces se habló de sustentabilidad forestal, de mejoramiento de la técnica productiva, de autoproducción de energía vía biomasa y utilización de descarte para, en este caso, para esa energía. Bueno, este tipo de procesos son más complejos, más integrales, por supuesto que son para las empresas más grandes, digamos, pero bueno, es el camino que siempre necesitamos, lo que decimos, empresa trazante, empresa que nos ilumine hacia dónde tenemos que ir. Yo diría que hasta acá me quedo, el tiempo es esto y bueno, quedo a disposición por preguntas. Muchas gracias, Claudio. Ahora le comentamos a toda la gente que se va sumando, la verdad que hay muchísima gente conectada, más de 160 personas ya que están siguiendo en directo, que sobre el final de las presentaciones son 5 minutos para cada panelista, después va a haber un panel de debate, vamos a hablar un poco de financiamiento, vamos a anclar bastante en lo que es la situación también en Argentina y qué oportunidades se pueden generar. A Claudio le dejamos la pregunta picando y ya nos vamos con Juan Manuel Alfonsín respecto del Green Deal y sobre todo en el nuevo contexto, Claudio, de alineación entre Estados Unidos, Europa, China, ¿cómo va a impactar esto en las políticas públicas de Latinoamérica? Y si lo podemos pensar también para Argentina, es decir, ¿cómo va a impactar en el sector de renovables si se espera un mayor impulso por parte de las políticas públicas? Pero lo vemos después en el debate. Ahora sí, gracias Claudio, nos vemos en un ratito. Le damos la bienvenida a Juan Manuel Alfonsín, él es director ejecutivo de la Cámara Argentina de Energías Renovables. Va a comentar, Juan Manuel, los desafíos y oportunidades que tiene el sector hoy en el país. ¿Qué tal, Juan Manuel? Bienvenido y buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Gastón, y bienvenidos a todos los que están conectados a nuestro canal de YouTube y contento de estar participando en este evento tan importante y tan interesante. Tenés el desafío de analizar el contexto argentino y cuáles son las perspectivas. Te voy a pedir que seas lo más breve posible, Juan Manuel, así mantenemos el horario del cronograma y después ya en el debate profundizamos. Bueno, una sola breve introducción institucional. CADER es la Cámara Argentina de Energías Renovables. Es una cámara que tiene más de 12 años de antigüedad en la Argentina, tiene más de 100 socios
y creciendo, cuyos socios tienen la característica de ser más del 99% pymes, que son las que efectivamente están generando nuevas oportunidades, recursos y puestos de trabajo. Y es una cámara que atraviesa todas las tecnologías renovables que existen y que son conocidas, como solar fotovoltaica, solar térmica, mini centrales hidroeléctricas, bio, en todos sus aspectos, y obviamente en la energía eólica. A su vez tenemos distintos comités transversales de comercio exterior, financiamiento, industria nacional, legales, ambientales, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, vamos al diagnóstico que tenemos como desarrollo y fomento de las energías renovables en Argentina. El gran desafío es poder continuar con los objetivos del artículo 8 de la ley 27.191, de poder llegar al año 2025 con el 20% de nuestra matriz energética con energía procedente de fuentes renovables. Nosotros estamos impulsando la concreción de todos los proyectos que todavía están en marcha o que están con algunas dificultades para poder ser terminados, pero la buena noticia es que en las últimas 2 semanas logramos incorporar 300 megavatios nuevos de origen eólico en grandes parques en Chubut y en Santa Cruz, pero también tenemos proyectos en marcha en todas las tecnologías y en todo el país, solar, bio, mini hidro, etcétera. Y por el otro lado, como Cámara Federal y como grandes impulsores y fomentadores de la energía renovable, no porque seamos fanáticos ni porque seamos unos locos de las energías renovables, sino porque estamos convencidos de que hay que cuidar la casa común y de que las energías renovables llegaron para quedarse y tenemos que trabajar cada vez más para desarrollarla. Por eso estamos yendo provincia por provincia, físicamente o virtualmente, para incentivar la adhesión total, parcial o con el instrumento jurídico que la provincia lo considere pertinente a la ley 27.424 de energía distribuida. Queremos prosumidores, queremos consumidores empoderados, queremos gente que se autogenere, queremos gente que sustituya con sus pequeños proyectos de autoabastecimiento todo un tema de subsidio, pero sobre todo que genere externalidades positivas como nuevos puestos de trabajo, como la misma energía circular que se hablaba recién, que uno sale de los grandes centros urbanos o medio urbanos de nuestra Argentina y realmente tenemos necesidades de todo tipo, por eso la Cámara está trabajando en el desarrollo de una nueva ley que nunca la tuvimos, en energía solar térmica, estamos incursionando en hidrógeno verde, estamos trabajando en distintas alternativas que hagan lo posible para que las energías renovables realmente sean una realidad, porque tenemos recursos, y hemos sido bendecidos con recursos de todo tipo, de sol, de viento, de agricultura, de todos los aspectos que nos permiten poder tener una matriz eminentemente verde y sustentable. Muchas gracias, Juan Manuel. En un ratito en el panel de debate vamos a profundizar. Me gustaría que cuentes qué es lo que están trabajando a nivel institucional. Sé que hubo novedades con reuniones, a ver qué se espera para este año en materia de energía renovable para Argentina. Ahora sí, le damos la bienvenida y te agradezco la corta presentación. Después vamos a profundizar. Le damos la bienvenida ahora sí a Simón González. ¿Qué tal, Simón? Ahí tenés la cámara apagada. Te voy a pedir que te conectes. Simón es director de la iniciativa Low Carbon and Circular Economy Business Action de la Unión Europea. Es uno de los organizadores también de este encuentro. ¿Qué tal, Simón? Bienvenido y buen día. Hola, Gastón. Muy buenos días. Bueno, antes que nada quería agradecer a CADER por esta oportunidad y trabajo en conjunto que venimos desarrollando desde el inicio del programa a fines del año pasado. Y por supuesto, bueno, estoy contento del interés que ha concitado este webinar con muchos inscriptos y participantes. Así que veo que el tema interesa y que el tema está en la agenda de muchos argentinos y de muchos empresarios, que es en definitiva el tema que nos interesa, que se desarrollen las energías renovables, y en ese marco el compromiso de la Unión Europea en ese sentido de apoyar este proceso de transición que está viviendo el mundo y que creo que se va a acelerar, producto de esto que vos decías, Gastón, de la alineación también ahora de Estados Unidos en cuanto a los compromisos que ha asumido y los compromisos que se asumen a nivel internacional por parte de los países en la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. Así que este programa, concebido por la Unión Europea, busca contribuir a ese objetivo a través del desarrollo de negocios entre empresas argentinas y europeas y en el apoyo de esa concreción
de negocios en todo lo que tenga que ver con el desarrollo de tecnologías, adquisición de tecnologías, complementación entre empresas argentinas y europeas, en tecnologías en donde Europa es líder a nivel mundial, ha demostrado su eficacia y su capacidad, y en aquellos sectores en donde Argentina todavía no ha desarrollado tecnologías propias y necesita incorporar tecnología extranjera para el desarrollo de muchos de estos productos que mencionaba también Juan Manuel, de energías renovables que se han venido desarrollando en la Argentina en los últimos años, y que todos estamos convencidos que Argentina tiene mucho potencial, mucho para dar, y en ese marco creo que Europa también tiene mucho para aportar a partir de su experiencia y conocimiento en la materia, en conjunto con empresarios argentinos que tienen el know-how del mercado, la ingeniería, la asistencia técnica, el servicio postventa, y en donde pueden hacer buenas alianzas con empresarios europeos para el desarrollo de negocios en el sector en Argentina. Y en ese marco, el programa ayuda y apoya en acercar esos intereses entre argentinos y europeos a través del scouting tecnológico, es decir, la búsqueda de socios y tecnologías en Europa. En el caso que sea necesario, hay muchos empresarios que ya están trabajando con empresas europeas o tienen detectado su socio europeo, entonces lo que hacemos en esos casos es darle un paquete de servicios, subsidios y beneficios a los empresarios argentinos para acelerar los negocios, para concretar negocios entre empresas argentinas y europeas, en donde tienen un paquete de horas de consultoría que el empresario argentino puede utilizar para acelerar el negocio o concretar. Pueden ser en pruebas piloto, como estamos haciendo ya en el programa con algunas empresas que están probando tecnologías que tienen que ser aprobadas a nivel local, a nivel argentino, en uno de los temas fundamentales y cruciales, que es un poco el objetivo de este webinar, que es el financiamiento de todos estos proyectos. Hoy sabemos, y creo que Martín D'Apelo nos va a dar un buen panorama después, de las dificultades que enfrenta no solamente el sector, sino la Argentina en general en conseguir financiamiento, con lo cual el proyecto brinda asistencia técnica y consultores para lograr conseguir y detectar aquellas líneas de financiamiento que más ajusten al proyecto, ya sea líneas a nivel local. Estamos en contacto con gran parte de los bancos de Argentina. Hoy lo invitamos especialmente al vice, que cuente líneas que están fondeadas, algunas de ellas fondeadas por el Banco Europeo de Inversiones, en una muestra clara de la Unión Europea de buscar apoyar el desarrollo de estos proyectos en Argentina, pero también de líneas de financiamiento que hay en Europa. Por eso invitamos a María, que también nos va a comentar sobre algunos casos. Es decir, estamos preocupados y ocupados en buscar líneas de financiamiento para el desarrollo de proyectos en Argentina, y en donde ese financiamiento venga acompañado de la incorporación de tecnología europea para la región. En la edición anterior de este programa, que se desarrolló solamente en Brasil, esta edición incorpora no solamente a Brasil, sino también países como Argentina, Chile y Colombia. Hubo muchos casos de acuerdos y negocios en energías renovables. Por citar solamente algunos, el caso, por ejemplo, de la empresa brasilera Fornani, que hizo un acuerdo con una empresa Planet de Europa para el desarrollo de plantas de biogás en Brasil, en donde Fornani desarrollaba toda la ingeniería, la obra civil y parte del equipamiento, y otra parte del equipamiento era provista por Europa, en una muy buena complementación de negocios, en donde cada uno aportaba su conocimiento y su saber hacer y sus capacidades. Así que creo que hay muchas posibilidades de negocios. Creo que Europa es líder y ha picado en punta en estas tecnologías. Creo que tenemos cosas para aprender y desarrollar en conjunto. El programa prevé toda una serie de eventos, así que los invito a visitar nuestra página, latam.lowcarbonbusinessaction.com. Ahí hay un listado de webinars que se desarrollan no solamente en Argentina, sino también en Brasil, Chile y Colombia. Hay mucha información. También va a haber información sobre las próximas rondas de negocios que vamos a estar organizando. La primera de ellas va a ser en temas de eficiencia energética, pero seguramente a lo largo del año vamos a desarrollar otras rondas de negocios que van a incorporar energías renovables, que es un tema estratégico para
para la Argentina. Y bueno, también hoy nos acompaña Pablo Cortines, que va a ser nuestro consultor, o que es nuestro consultor a cargo de la evaluación financiera de los proyectos que nos presenten las empresas, que también va a estar ahí para guiar un poco a los empresarios en la búsqueda de financiamiento. Así que los invito también a seguirnos en las redes sociales de nuestro programa, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, donde se van a estar publicando todas las nuevas acciones y actividades. Y los invito, por supuesto, a la próxima webinar que está planificada para el 23 de marzo, que va a ser en eficiencia energética, un tema importante para las empresas e industrias argentinas. Así que, Gastón, para no robar más minutos y dejar abierta a preguntas de empresarios y del público sobre algún punto en particular, toda la información del programa está en la página web y, bueno, espero que sea de utilidad para nuestros empresarios. Es importante decir que contamos con un número limitado de asistencias técnicas y de apoyos, con lo cual los invitamos a que se inscriban en el programa. A partir de su inscripción en la página web, los vamos a contactar y vamos a empezar a trabajar en conjunto para apoyarlos en el desarrollo de negocios con Europa. Gracias. Muchísimas gracias, Simón. Después en el panel de debate también vamos a seguir profundizando y vamos a conocer más sobre este programa. Ahora sí te despedimos por un ratito y le damos la bienvenida formalmente a Martín D'Apelo. Él es coordinador del Comité de Financiamiento de CADER, que también tiene mucho para comentar. Se sigue sumando gente. Ya son 200 personas que están siguiendo en directo este encuentro. Le hacemos un pequeño pedido a los espectadores si pueden suscribirse al canal y regalar un like al video. Va a seguir, hay varias presentaciones más, vamos a conversar sobre financiamiento puntualmente y bueno, están todos invitados, queda mucho todavía por conversar. ¿Qué tal, Martín? Bienvenido y buen día. Hola Gastón, buen día. Bueno, buenos días a todos y todas los espectadores. Muchas gracias a todo el panel, a todos los colegas que están disertando hoy. Bueno, contarles un poco, bien como mencionaba Claudio, Simón y Juan, los grandes hitos que están pasando en el mundo cuando hablamos de financiamiento verde, financiamiento climático o finanzas sostenibles. Vamos a identificar 3 hitos que pasaron a fin de 2020. Uno muy importante fue que por primera vez Wall Street, las principales consultoras de Wall Street, identificaron al cambio climático como uno de los principales riesgos de sus activos, ¿no? Entonces, eso está haciendo que los grandes fondos de inversión obligatoriamente empiecen a cambiar la mirada sobre dónde destinar sus inversiones. El segundo hito fue en el Climate Summit, a 5 años del Acuerdo de París, donde más de 70 líderes mundiales no solo ratificaron, sino que aumentaron sus ambiciones climáticas, la gran mayoría de ellos focalizados en programas de energías renovables, ¿no? Y el tercer hito, como ya lo mencionabas, la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo de París con la asunción de Biden. Se está hablando muchísimo en el mundo de financiamiento verde, de finanzas sostenibles, pero la realidad, lo que nos está pasando todavía, es que según el último informe del Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica, cada $1 que hay de inversión en energías renovables y eficiencia energética, todavía hay $153 de inversión en hidrocarburos, ¿no? Con lo cual, fijémonos lo desigual que está haciendo esta carrera y que necesitamos acelerar. Y ahí empezamos a ver las oportunidades. Como bien mencionaba Claudio, la ayuda de los países desarrollados a los países en vía de desarrollo, que lo establece el artículo 9 del Acuerdo de París, podemos desarrollar todos estos programas. Y para desarrollar todos estos programas, lo importante es que desde Argentina sepamos, crear proyectos atractivos para esos inversores, porque hoy el dinero está disponible en el mundo. Lo que nos está faltando en Argentina es organizarnos y ser atractivos para esas inversiones. Hablando, como mencionaba Simón, de los problemas que tenemos identificados en los últimos años en Argentina en lo que respecta a energías renovables, sabrán que, bueno, hay algunos proyectos de lo que fueron las rondas Renovar,
demorados por la imposibilidad de realizar el cierre financiero, pensando que cuando esos proyectos se planificaron, se calculaban con una tasa del 7, 8, del 7 al 9%, y luego de las PASO ya hablábamos de tasas del 14%, y hoy prácticamente no hay accesibilidad a esos préstamos. Entonces, la macroeconomía, hoy, digamos, el riesgo país en 1.700 puntos hace que esos grandes proyectos no puedan encontrar la salida y poder hacer el cierre financiero. Eso nos lleva a que la oferta financiera que hay en el mercado tenga plazos y tasas incompatibles con el modelo de negocios de las renovables. Después lo que queda es, digamos, financiamiento corporativo, que también hay una dificultad muy grande porque las empresas en Argentina en los últimos años vienen de crisis en crisis y para muchas empresas es muy difícil afrontar un financiamiento corporativo. Hay poca experiencia y riesgo elevado para lo que son desarrollos de proyectos bajo modalidad de project finance. Digamos, así que esas son las principales problemas que nos encontramos. Ahora, eso para grandes proyectos. Después tenemos, para todo lo que es el sector de generación distribuida, pequeña escala, tenemos una demora importante en la puesta en marcha del FODIS, la falta de actualización del certificado de crédito fiscal y también la necesidad de encontrar líneas de crédito acordes a lo que necesita el mercado residencial o industrial, ¿no? O sea, con lo cual, como oportunidades y qué estamos trabajando desde CADER, es en esta instancia, para el corto plazo, en el desarrollo de parques de mediana escala a nivel de cooperativas y municipios, desarrollando una herramienta financiera como un fideicomiso de administración, donde esos parques se puedan desarrollar con el excedente de pesos que hay en el mercado ante la imposibilidad de acceder al dólar. Y para lo que es energía distribuida, acaba de publicarse que va a haber un aumento en los costos de energía para las empresas, para los goodies, con lo cual todo ese segmento industrial, que son unas 2.900 empresas en Argentina, que muchas también ya están realizando obras de renovables, llamados por sus casas matrices, digamos que son empresas multinacionales, en las que todas han ya declarado la carbono neutralidad del 2050. Y ahí también una oportunidad muy importante de hablar de los privados, o sea, más allá del impulso y el desarrollo que pueda tener Argentina con inversión pública, hablar de los privados, la importancia que pueden llegar a tener los privados en colaborar a cumplir la meta 27.191, como mencionaba Juan Manuel, tomando los casos como de la región como Brasil, lo que está sucediendo en Brasil con generación distribuida, superando los 4 gigas, la verdad que es increíble, y ejemplos mundiales de casos como Amazon, Disney, que están desarrollando, en el caso de Disney, 30 gigas, que imaginemos que en Argentina tenemos un poco más de 4, con lo cual necesitamos al sector financiero apoyando al sector privado para que pueda hacer. Y bueno, obviamente desde un marco jurídico e incentivos que permitan ese desarrollo. Así que bueno, desde CADER estamos trabajando con distintas reuniones, con el protocolo de finanzas sostenibles y todo el sector financiero para poder acercar esa distancia que existe hoy entre las necesidades del sector y los plazos y tasas que son vigentes. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Martín. Has dado un punteo de los principales temas, pasaste por grandes parques, por generación distribuida, creo que ha sido de interés conocer cuáles son los puntos que hoy encuentran como más importantes. Así que bueno, no sé si nos vemos en un ratito, pero seguimos con el orden establecido del programa. Muchas gracias, Martín. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a Marcelo Faraminian. ¿Qué tal, Marcelo? Vamos a presentarlo. Él es gerente comercial, es un representante del Vice, va a conversar sobre Fondo Verde para el Clima y otras fuentes de financiamiento. Recordemos que el Vice ha tenido un rol también importante en estos últimos años como una de las patas de financiamiento para el sector industrial en Argentina. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación a CADER y por darnos la oportunidad de comentar los productos del banco y sobre todo comentar cómo trabajamos, cuál es la forma de trabajo, qué hacemos en el BICE concretamente. En este sentido, voy a gastar el primer minuto para contar aspectos filosóficos de la filosofía de créditos del banco, fundamentalmente en dos aspectos. Uno, en el tema del plazo. El BICE siempre va a financiar inversiones otorgando el plazo necesario para que esa inversión se repague a sí misma. Es decir, no vamos a regalar plazo porque lógicamente el recupero de los créditos es fuente de fondeo para poder financiar otras pymes, pero vamos a otorgar el plazo y el periodo de gracia suficiente para que la inversión llegue a buen puerto y empiece a repagarse a sí misma. Es decir, una obra civil, una máquina, una inversión compleja, vamos a esperar el periodo de madurez para que empiece a repagarse y luego hacernos del plazo suficiente para asegurarnos el cobro y el buen desarrollo de la inversión, porque el objetivo no es dar un crédito y cobrarlo. Por supuesto hay que cobrarlo, pero fundamentalmente es que la inversión se lleve a cabo y que el financiamiento a priori sea un atractor para el inversor, ¿sí? La fuente de financiamiento, la estructura de financiamiento. Y el segundo punto clave es que en el banco vamos a descartar que el empresario ha hecho el análisis de su proyecto, es el que más conoce de los mercados en los que se desenvuelve, el que más conoce de los productos que tiene actualmente y que va a colocar en el futuro. Entonces, nosotros no nos vamos a poner a desmenuzar esa idea del empresario que nos trae un proyecto de inversión, sino que vamos sí a aplicar nuestro criterio en lo que sí sabemos hacer, que es estructurar financiamientos. Entonces, resumiendo, el plazo largo. Nosotros empezamos a pensar en un plazo acorde para este tipo de inversiones, cualquier tipo de inversión y estos en particular, en los 5 años como mínimo. Y luego, el tema de estructurar financiamientos creo que es un plus del banco. Nosotros no vamos a meternos, hablando mal y pronto, en el producto o en el mercado que el empresario ha elegido, pero sí vamos a dar nuestro aporte en lo que es la estructura de financiamiento. En cuanto a los proyectos en sí, vamos a desmitificar un poco el tema. Yo creo que hoy todo proyecto que llega a las mesas del banco tiene algún concepto, en forma aunque sea parcial, relacionado a la eficiencia energética. Una máquina que produce más y mejor, más unidades y con mejor consumo o menores emisiones es un proyecto de eficiencia energética. Un cambio de luminarias en alguna planta vinculados a LED o bajo consumo es un proyecto energético de eficiencia energética. Una construcción nueva con mejores panelerías o mejores cierres también es un proyecto que está encuadrado en la eficiencia energética. Es decir, que todo proyecto tiene, aunque sea una parte de eficiencia energética y por ende es financiable desde el punto de vista de las líneas del banco, las generales o las particulares. Entonces, esto es como para desmitificar. A nivel de pymes, nosotros tenemos líneas que apuntan a pymes fundamentalmente para el desarrollo, para la mejora de la eficiencia energética. A nivel de pymes, casi todo proyecto que llega a nuestras mesas, aún que el empresario quizá no lo haya descubierto, tiene detrás algún concepto de eficiencia energética, con lo cual los alentamos a los empresarios a que nos presenten estos proyectos desde esa óptica, o haciendo foco o resaltando los puntos que son bien financiables en este sentido. Yendo a las líneas que podemos ofrecer, nosotros tenemos líneas en pesos y en dólares. En pesos nos ubicamos hasta 84 meses con una base de tasa Badlar más un plus. Ese plus es del 6%. Para pymes tenemos un capeo, un tope del 36% para los 2 primeros años, de modo tal que el empresario tenga cierta certeza respecto a la tasa que va a afrontar en los próximos años. Por supuesto, en el periodo inmediato a la realización de la inversión, los 2 primeros años.
Y en lo que es dólares llegamos hasta los 15 años con tasas base LIBOR más un plus que es del 5,5%. En ambos casos ofrecemos periodo de gracia hasta 2 años. Como dije antes, no regalamos ni plazo ni gracia, pero sí nos interesa que tanto la gracia como el plazo final sean los acordes los que necesita el proyecto para repagarse a sí mismo. Y bueno, esa es en resumen, tenemos líneas en pesos para empresas que están volcadas al mercado doméstico o líneas en dólares para aquellas empresas que, aunque sea parcialmente, están orientadas al mercado externo, es decir, que tienen flujo en dólares. Con lo que les digo que nuestras líneas no son un corset, nuestras líneas son un lineamiento general para poder abordar el proyecto de inversión y darle un financiamiento acorde a cada proyecto, a cada necesidad. O sea, tenemos los lineamientos generales, no tenemos una línea, como puede pasar en algunos bancos, de 48 meses con cuotas y tasas en tal sentido que es inamovible. Nuestras líneas, en cierta forma, son flexibles, no somos un banco suizo, claramente, pero son flexibles y adaptables a cada proyecto, y creo que ese es el plus que podemos dar desde el Vice Banco de Desarrollo, el plus que podemos dar al empresariado en general, sumado a nuestro asesoramiento en cuanto a estructura de financiamiento. Adicionalmente, también tenemos líneas de leasing que pueden complementar aquellas inversiones que por ahí requieren de esa herramienta un poco más, de modo tal que sea más eficiente. Con esto dejo los grandes lineamientos sobre la mesa. Creo que me mantuve en el tiempo que me habían dado, así que quedo abierto para las preguntas y respuestas cuando llegue el momento. Muchísimas gracias, Marcelo. Te voy dejando una pregunta picando para el panel de debate. También le sugerimos a los espectadores que en nuestro canal de YouTube pueden ir dejando sus comentarios, sus consultas, además de suscribirse al video y también regalarnos un like a la transmisión. Respecto a cuáles son las inquietudes hoy, Marcelo, que van llegando. Digo, el contexto argentino fue cambiando en los últimos años. Hoy, ¿cuáles son los puntos que los empresarios plantean a la hora de solicitar financiamiento? ¿Cuáles son los temores o las inquietudes, las necesidades? ¿Y cómo se están adaptando ustedes en este nuevo también escenario? ¿Qué se puede esperar para 2021, 2022? Si hay en mente quizás alguna iniciativa que se vaya acomodando también a un contexto bastante oscilante como el que tenemos actualmente desde el punto de vista del financiamiento. Te la dejo picando para conversar más adelante en el panel de debate. Ahora sí te despido y le damos la bienvenida a Pablo Cortines. Pablo, te vamos a pedir que enciendas la cámara, así te vemos. Pablo es experto en financiamiento, va a estar haciendo una presentación titulada Instrumentos de financiación no tradicionales para proyectos de economía circular y energías renovables, bonos verdes. Bueno, Pablo, bienvenido y buen día. Muchas gracias por sumarte a este encuentro. Buen día, muchas gracias a los organizadores. Bueno, en este corto tiempo que tengo para presentar esta herramienta, que es una herramienta no tradicional, vamos a dar, por supuesto, por sabido de la importancia de las energías renovables. El problema que tenemos estando en la Argentina y con todos los problemas macro que históricamente tenemos, es cómo financiar esto. Entonces, a pesar de estos problemas que tiene la Argentina desde hace varios años, vamos a tratar de abstraernos por un momento de la macro y pensar un poco en el mediano y en el largo plazo. En ese sentido, la renta fija es como una deuda que se toma en el mercado de capitales y que pueden tomar diversos tipos de emisores. Puede ser el Estado, como lo hizo Chile, puede ser provincias, como lo hicieron las provincias de La Rioja y las provincias de Jujuy en la Argentina, pueden ser municipios y pueden ser privados. Lo interesante es que los bonos verdes tienen, a diferencia de lo que se llaman obligaciones negociables o títulos de deuda en general, el use of proceeds, que es decir, el destino de los fondos, tiene que estar asignado a actividades o proyectos que beneficien el ambiente. Ahora bien, dentro de eso, cuando uno ve la evolución 7 que se emitió el primero a través del Banco Europeo de Inversiones y el 2020, vemos que en todo este periodo el total acumulado de bonos verdes emitidos a nivel global es de $1 trillón en dólares y en el sentido de los trillones americanos. Esto implica, o esto ha implicado, que sobre todo a partir del año 2015, que fue cuando se firmó el Acuerdo de París, ha habido un incremento y un nivel de concientización muy importante en el sentido de la inversión climática o la inversión
inversión verde. De los bonos emitidos, por ejemplo, el año pasado, lo que ve es que justamente de ese use of proceeds, más del 30% han tenido como destino energías renovables y eficiencia energética. Y esto creo que tiene que ser una señal respecto de hacia dónde está yendo el financiamiento climático. Los otros destinos que le siguen son construcciones limpias y transporte de este tipo también. Cuando uno baja a América Latina para tratar de ir aterrizando en lo que es Argentina, el total de los bonos verdes emitidos a nivel global ha sido emitido desde la región. Y tiene dos actores principales que son Brasil y Chile como los principales actores en términos de montos emitidos. Luego se ubican México, Colombia y Argentina ocupa junto con Perú un quinto o un sexto lugar, depende del punto de corte. Cuando uno analiza ahora el destino de los fondos de esos bonos verdes en América Latina, el incremento respecto del total del mundo pasa del 31 al 44%. Esto quiere decir que cerca del 50% del total de los bonos verdes emitidos en nuestra región ha tenido como destino energías renovables. Ahora bien, cuando uno baja esto a la Argentina, ve que los 300 y los 200 millones de dólares emitidos por las provincias de La Rioja y de Jujuy han sido 100% destinados a bonos verdes y que a su vez se han sumado algunos bancos. Uno es el caso del BICE, el otro es el caso de Banco Galicia y también lo ha hecho en un caso de un préstamo verde Itaú Argentino, también han sido destinados mayoritariamente a energías renovables. Mi estimación es que del total de bonos verdes emitidos en Argentina, un 90% ha sido destinado a energías renovables. Y esto es algo para tener en cuenta. Por un lado, estamos hablando del programa Low Carbon Business Action, está relacionado no solamente con energías renovables, sino también con lo que es economía circular. Y esto quiere decir también que existe un gran potencial para financiar no solamente energías renovables, sino otro tipo de destino. Ahora, uno de los principales problemas que suelen llegar a surgir es cuán verde realmente es el bono verde. Entonces, para esto, porque también aparece lo que llamamos greenwashing, que es de lo que tratamos de alejarnos, existen una serie de características que hagan que para los inversores sean mucho más apetecibles aquellos instrumentos verdes que tengan una second opinion y que estén dentro de un framework determinado y que normalmente sea dentro de los estándares más conocidos, que son el de ICMA y el de Climate Bonds Initiative. Entonces, todas estas amenities que tiene este tipo de instrumentos es hacerlos más apetecibles para estos inversores que cada vez son más demandantes de instrumentos que se pueda conocer no solamente cuál es el destino de los fondos, sino al final del día cuál ha sido el producido y cuál ha sido la disminución de gases de efecto invernadero que han tenido. Todo esto, que para mucha gente puede decir, bueno, pero ¿cómo voy a emitir yo, que tal vez soy una pyme? Tiene que ver con otra cuestión, que son distintas iniciativas que también a nivel de América Latina han tenido iniciativas, una serie de bancos que básicamente estamos hablando de autorregulación. Entre ellos, y que ya fue mencionado, el Protocolo de Finanzas Sostenibles de Argentina, que convoca por ahora 21 entidades financieras que representan 80% del market share medido por volumen de préstamos. Esto lo que hace, y los ejemplos de los 3 bancos, de los 4 bancos mencionados, creo que justamente constituyen un ejemplo, es bajar fondos, sea a través del mercado o sea a través de organismos multilaterales de crédito, para que a su vez puedan ser bajados a proyectos de Argentina que no necesariamente tienen que ser proyectos de gran magnitud. En consecuencia, aún a pesar de la situación de la Argentina a nivel macro, mi recomendación es que aquellos proyectos o aquellas empresas que estén vinculadas con las energías renovables y con la economía circular comiencen a prepararse, porque uno de los principales problemas es la falta de bancabilidad de muchos proyectos en Argentina. Esto requiere un tiempo de preparación, esto requiere tener en cuenta estas second opinions para que puedan ser tenidos en cuenta por los distintos inversores, sobre todo los inversores internacionales.
El otro tema es estar preparados en tiempo y en forma. Cualquiera de estos instrumentos lleva normalmente 2, 3, 4 meses de preparación. Entonces, la recomendación es no esperar hasta último momento, no esperar hasta que la situación macro mejore para poder prepararlo, sino estar preparados desde el momento en que se toma la decisión de incurrir en energías renovables, en economía circular, para comenzar a preparar de manera que esas ventanas de tiempo que suele dar el mercado y que a veces son muy cortas puedan ser convenientemente aprovechadas. Por último, y en función de todo lo que ha sucedido con el COVID-19, me parece importante mencionar que así como están los bonos verdes, están los bonos sociales, que tienen que ver con cuestiones que muchas veces se relacionan con todo lo que es verde. Y tiene que ver con energía asequible para grupos vulnerables, infraestructura básica, obviamente cuestiones de salud. De hecho, hubo Corona Bonds a nivel internacional. Y estos bonos verdes, cuando uno en 2018 los compara con el total de bonos sociales y con bonos sostenibles, que son un mix entre verdes y sociales, vemos que de ese total de bonos, si ustedes quieren, climáticos, el 83% fue verde en 2018. Bajó al 74% en 2019 y en 2020 prácticamente se han equiparado. Esto, a la hora de armar un proyecto de este tipo, quiere decir adaptándose a lo que el mercado demanda, que hay una gran debilidad de los inversores de diverso tipo con instrumentos que tengan en cuenta tanto los aspectos sociales como los aspectos verdes. En consecuencia, siempre estando orientado al inversor, creo que esta tendencia a partir del año 2020 es una tendencia que ha venido para quedarse y que puede llegar a complementar para hacer más apetecibles a los inversores este tipo de financiación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy precisa la presentación. En minutitos te vamos a estar también haciendo consultas en el panel de debate. Me gustaría también que si podrías después profundizar quizás de este panorama que nos estás comentando, digo, desde el Estado, ¿qué señales hacen falta para que se empiece a viabilizar esto de los bonos verdes, financiamiento para energía renovable, eficiencia energética, proyectos grandes, medianos y chicos? Digo, ¿cuáles te parecen que debieran ser en el contexto argentino las señales que desde el Estado se deberían dar para que no se demore, como mencionabas recién, el proceso de financiación? Lo vemos en un ratito y ahora sí le damos la bienvenida a María Jesús Báez. Ella nos va a estar comentando sobre financiamiento europeo, es Senior Project Manager de la Escuela de Frankfurt. Muchas gracias, María Jesús, por sumarte a este encuentro y comentarnos cómo ves la situación del financiamiento, contando casos de éxito en la Comunidad Europea. Muchas gracias, Gastón. Buenos días a todos desde Frankfurt, Alemania. Es un gusto participar hoy en este webinar. Sí, efectivamente estoy hoy aquí para complementar un poco esta visión del resto de los ponentes, más desde la perspectiva europea. Es decir, qué oportunidades hay de colaboración entre empresas de Europa y empresas de Argentina, de tal forma que se facilite el financiamiento de proyectos de energías renovables. Yo estuve varios años trabajando en el sector renovable en España, ahora trabajo en Alemania, también en el sector de las energías renovables, y me dedico a analizar y facilitar la financiación de proyectos verdes. Como saben, las energías renovables requieren bastante capital inicial y en muchos casos, sin este financiamiento no hay proyecto. Ya lo explicó muy bien Martín, que la falta de financiamiento con condiciones razonables es muchas veces una barrera muy grande o la principal a la inversión en este tipo de tecnologías. Pero hoy el mensaje que les quiero dejar a todos es que existen soluciones, aparte de las que ya mencionaron el resto de ponentes, en particular en este sector de las renovables, ya que son tecnologías probadas, maduras, con sentido financiero en muchos casos y además el impacto medioambiental. Entonces les quería contar un par de casos que quizás nos pueden servir de ejemplo de cómo las empresas europeas, trabajando junto con las empresas argentinas, mediante esta colaboración se puede demostrar que existen otras soluciones financieras adicionales a las que ya mencionaron.
Por ejemplo, un caso es, trabajamos con una empresa argentina que quería invertir en equipos de eficiencia energética y entonces contactamos con muchos proveedores europeos de tecnología y, bueno, al final tuvo oferta sobre la mesa de crédito de un proveedor y en este caso, bueno, tengo que decir que el proyecto de eficiencia energética tenía sentido económico, es decir, los ahorros por menos consumo de electricidad eran suficientes para dar garantías de repago de la deuda y además el importador proporcionó una garantía adicional. Pero en este proyecto nosotros hablamos con varios proveedores y la verdad es que fue bastante claro que muchos proveedores están dispuestos a dar condiciones de financiamiento a los importadores y obviamente las condiciones dependen del caso particular, ¿no? Quién es el importador, el tipo de proyecto, las garantías que se pueden poner sobre la mesa, etcétera. En Europa, por ejemplo, acá en Alemania hay bancos de desarrollo como el banco KfW que dan facilidades financieras a empresas que quieren exportar, empresas alemanas que quieren exportar tecnología. Y entonces, por ejemplo, para las empresas alemanas que quieren exportar a Argentina hay condiciones concretas y que dependen también del tamaño del proyecto y otras condiciones. En estos casos, los exportadores europeos se pueden beneficiar de estas soluciones financieras, quizás trasladar algunos de estos beneficios al importador argentino y también, y muy importante, pueden obtener seguros de crédito a la exportación, por ejemplo, de las agencias de crédito a la exportación de los diversos países. Esto también es muy relevante para facilitar la financiación. También hay nuevas formas de financiamiento que están surgiendo. Por ejemplo, nosotros en Frankfurt School creamos una plataforma de crowd investing, se llama Frankly Green, y canalizamos fondos de Europa, en particular de Alemania, hacia diversos países. En Latinoamérica empezamos por Perú y obviamente no descartamos extendernos a otros países cuando vayamos creciendo y vamos a financiar proyectos específicos verdes, como por ejemplo energías renovables de generación distribuida, que tiene mucho sentido. Y para terminar, porque creo que ya me pasé el tiempo, quiero resumir mi mensaje positivo de que hay diversas maneras de financiar proyectos renovables, que cada vez habrá más alternativas y, como bien dijo Juan Manuel, las renovables llegaron para quedarse. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús, pero te pedimos que te quedes porque ahora sí comienza el panel de debate. Voy a ir habilitando a los distintos panelistas. Les vamos a pedir que prendan la cámara. Faltaría Pablo y faltaría Juan Manuel. Bueno, en principio les voy a consultar cómo... De todo lo que se fue diciendo, si hay alguien que quiera hacer quizás algún comentario, más allá de que allá hay consultas del público, hay muchísima gente conectada, más de 200 personas en vivo. ¿Hay algún tema que quisieran quizás agregar, complementar, opinar de lo que fueron diciendo? Me gustaría que se abra el debate. Yo tengo algunas consultas anotadas, de hecho les fui comentando durante sus presentaciones y hay preguntas del público también. Pero ¿hay algo que quizás quisieran comentar? Si me permiten, comento desde el lado empresario, que está muy relacionado con todo lo que dijeron los colegas panelistas. Hoy la barrera financiera es la barrera para el desarrollo de proyectos. Como estructura empresarial, no estamos promoviendo proyectos de grandes dimensiones porque es absolutamente insostenible económicamente poder manejar ese tipo de volumen de inversión en este momento en la Argentina, con además los problemas que sabemos que tenemos en la transferencia de fondos. Sí, en vez, hay grandes oportunidades de desarrollo en todo lo que es mini generación, digamos, micro y mini generación, digamos, de los 2 megas para abajo, porque en realidad impacta directamente sobre las problemáticas de producción. Sabemos que el problema de la seguridad energética es gravísimo. En muchas provincias las empresas no pueden producir porque tienen corte de corriente, no hay corriente, hay baja de tensión, etcétera, etcétera. Entonces, esos son proyectos en los cuales la financiación es más fácil por ahorro de dinero propio, porque en realidad el BICE, con lo cual hemos trabajado un montón,
permite financiación en pesos de esas pequeñas operaciones, entonces son sustentables financieramente. Lo que falla todavía y lo que hay para desarrollar de manera gigante es todo lo que es la autoproducción domiciliaria. En Europa, con la financiación pública, no solo es un ahorro para los domiciliarios que tienen sus paneles o la parte de geotermia de baja entalpía o microhidro, microeólico, etcétera, etcétera, sino también que es una ganancia, porque se puede obviamente reinyectar la energía en la red y hacer compensación monetaria, y ese es un tema súper interesante. Así que desde nuestro lado, este es el problema, aparte todos los instrumentos financieros que puedan haber. Bien, muchísimas gracias, Claudio. ¿Hay alguien que quiera hacer un comentario quizás de lo que se fue diciendo? Si no, comenzamos con alguna pregunta. Hay mucho interés, Marcelo, también por la parte del vice, por lo que veo por parte de los espectadores. Nos pregunta cuáles son los montos y tasas generales del vice para proyectos de inversión en renovables puntualmente para pymes. Esto lo consulta Iván Sussman. Otras preguntas que leo y después las vamos distribuyendo. El tema del hidrógeno verde se desarrolla de forma acelerada y parece que la Unión Europea tiene el liderazgo en este tema. ¿Existe una posibilidad de algún acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Argentina? Pregunta Ihagi Management. Javier Ferrero. Para fomentar la generación distribuida, es clave establecer políticas de reconocimiento de la energía excedente inyectada a la red, a valores que justifiquen la inversión. ¿Qué visión tienen al respecto? Nos preguntan también Jorge Hilbert, amigo de la casa, ¿cómo se alinea o cómo las renovables se alinean a los nuevos compromisos de la Argentina, a los NDC, que se tienen que elaborar este año para presentar en la COP de noviembre? Siguen llegando consultas. María Lucila Bustos, de AboWind, pregunta para María Jesús: ¿tienen casos de éxito para financiar en Argentina proyectos eólicos y o solares de mediana / gran potencia, ejemplo, entre 5 y 50 megavatios? Esa es una pregunta para María Jesús. Bueno, a ver, algunas consultas que llegan del público, le pedimos a la gente que siga dejando sus comentarios. Me voy para Marcelo, para el lado del vice. Bueno, preguntaban sobre los montos y tasas para pymes y también te había consultado, Marcelo, cómo se estaban adaptando, cuáles eran las inquietudes de los empresarios a la hora en este nuevo escenario económico, macroeconómico y de financiamiento en Argentina. Digo, ¿qué cambió? ¿Qué es lo que hoy reciben por parte del sector privado? Bueno, gracias. Son varias preguntas, por ahí puedo continuar con lo que decía Claudio. Sí, el vice está recibiendo consultas de empresarios, como dije en la presentación original. Hay que desmitificar, o sea, todo proyecto de inversión hoy trae un tema de eficiencia energética adentro. En ese sentido, sentimos que estamos como en una pospandemia porque estamos recibiendo pedidos de financiamiento en una magnitud importante, sobre todo de pymes, que también, como se dijo antes, hay proyectos que se repagan a sí mismos, es decir, una eficiencia energética hoy con ahorro de energía se repaga a sí misma. Entonces, hasta cierta magnitud de proyectos utilizados por la empresa directamente, con un análisis corporativo, entendemos que eso es lo que más podemos aportar en este momento. En cuanto a dar, ¿cuál es la demanda del empresario? El empresario, pensemos que venimos de tasas muy elevadas en el año 18-19. Nosotros tratamos de acotar esas tasas. El mercado va bajando las tasas en pesos, me refiero. Nosotros, como lo dije en la ponencia inicial, para pymes tenemos una tasa base Badlar, con un plus, pero damos una certeza, tenemos un cap, un tope en el 36% para los 2 primeros años, es decir, en aquel momento en el cual el empresario necesita mayor fluidez financiera. Nosotros tenemos un cap para que pueda, en 36% decía, para que pueda abordar el proyecto con un grado de certeza importante. Se asemeja a una tasa fija, con la ventaja que si la Badlar más 6 estuviera por debajo del 36, se beneficia el empresario con esa baja de tasa. Nosotros entendemos que luego de este periodo de 2 años las tasas debieran tender a una baja importante, por lo tanto el proyecto sería repagando sin mayores inconvenientes. En cuanto a montos para pymes, estamos en el orden de un
monto máximo de 160 millones de pesos, de modo tal que también entendemos que es un monto importante para este tipo de proyectos de energías distribuidas o de aplicación en la propia empresa. También hemos participado en el pasado y participamos activamente, somos uno de los bancos más buscados por el sistema para participar en créditos sindicados, de modo tal que, o cofinanciamiento, de modo tal que si hubiera un proyecto que excediera estas magnitudes, bien nos podemos acoplar a esa metodología de financiamiento. Creo que esas son las variables. Luego tenemos líneas en dólares para aquella empresa exportadora que haya mantenido sus niveles de exportaciones o que las están recuperando, como se da en estos últimos meses en algunos casos, y que puedan acceder a tasas en dólares. Nos parece que para plazos prolongados no hay comparativo. Una tasa base LIBOR que está muy baja, más 5 puntos y medio, es repagable perfectamente. Por supuesto, volviendo al tema de cierta magnitud de proyectos de inversión y dentro del marco de la autogestión, ¿no? De la autogeneración. No sé si con eso, Gastón, vamos encauzando el tema. Sí, perfecto, Marcelo. Era parte de las consultas que nos llegaban. También había para María Jesús, si no recuerdo mal, por parte de Lucila Bustos de Abowin. Nos consultaba si tienen casos de éxito para financiar en Argentina, tanto proyectos eólicos como solares de mediana y gran potencia, por ejemplo, nos comenta, entre 5 y 50 megavatios. Sí, muchas gracias, Gastón, y muchas gracias también por la pregunta. Es muy buena pregunta porque realmente este tipo de proyectos por estos tamaños quizás no tiene sentido hacer un project finance por los costes asociados y entonces es una gran pregunta. También los ponentes ya contaron la situación actual para algunos de los proyectos que tenían que cerrarse mediante project finance en Argentina y los problemas a los que se están enfrentando, pero yo creo que ahora lo que tenemos que ver es plantear a futuro cómo se pueden financiar este tipo de proyectos medianos en Argentina. Y en este sentido me parece interesante quizás recoger algo que comentó ya Martín, las estructuras, por ejemplo, con fideicomisos, como mediante estas estructuras financieras, quizás con una garantía asociada, se puede estructurar de tal manera que se pueda conseguir financiamiento de proveedores de capital propio o deuda. Y también para relacionar con los nuevos instrumentos como el que mencionó Pablo de los bonos verdes, acá hay una oportunidad bastante grande también de utilizar los fondos, el uso de fondos de los bonos verdes para proyectos solares o eólicos de mediana potencia. En solar, generación distribuida, autoconsumo, el tamaño de mercado seguramente irá creciendo y tiene un potencial bastante grande, y entonces vale la pena explorar este tipo de soluciones. Adelante, si alguien más quiere comentar, por favor. Sí, Gastón, a mí me gustaría comentar el tema de pymes, ¿no? Que muchas veces queda relegado, y escuchando lo que mencionaba Marcelo, bueno, y yo que veo muchas veces el tema de bancabilidad o de falta de bancabilidad, el rol que pueden cumplir las sociedades de garantía recíproca para el caso de las pymes es un rol muy importante, y el BICE ha trabajado y trabaja mucho, inclusive con el tema de ONG pymes simples, garantizadas sea por SGRs o por bancos, de manera tal que me parece que cuando uno habla de los proyectos más pequeños, en este caso pueden ser energías renovables de bajos montos o inclusive eficiencia energética, creo que este tipo de financiaciones en estos momentos de la Argentina puede resultar clave para que un proyecto avance en términos de financiación o no. Bien, sí, se me permite complementar. Dale, Marcelo. Sí, es muy importante lo que dice Pablo. El tema de las SGRs es clave en la estructuración de las garantías.
sobre todo en momentos en que las pymes por ahí vienen con un par de balances no tan simpáticos para los bancos. Nosotros tenemos calificadas más de 20 SGRs en todo el país, de modo tal que el espectro es muy amplio, y las SGRs aportan al crédito algo muy significativo, como es que ellas no tienen por ahí las limitantes que tenemos los bancos en general respecto a foros y tipo de garantías. Entonces, me parece que expanden la posibilidad de que las empresas accedan al crédito. Como dije, hay más de 20 pymes calificadas por el BICE, de modo tal que también es una herramienta que ponemos en la mesa para todas las empresas demandantes de crédito. Gracias, Marcelo. Y llegan consultas también. Si me permiten un comentario, y lo digo a los Sí. amigos de ANSA y al BICE, con lo cual, muy buena relación. Yo en el análisis le sumaría un puntito más en el análisis de los proyectos. Hay muchísimas empresas que están sufriendo gravísimos problemas de seguridad energética en el sentido de falla, ¿no? Entrega de energía, saltes, etc. Por eso es el primer punto de nuestro relevamiento como Eurocámara en la decisión de poner energía autónoma, autoproducción, etc. Me parece que eso impacta de manera negativa directamente y durísima sobre la producción, así que si puede haber una sugerencia, como meterle un puntito de recuerdo a las empresas que digamos, piden financiamiento para estos problemas, que es muy grande, no es solo eficiencia, ahorro, sino que de verdad es una técnica, es una cuestión de sobrevivencia y de actividad. Muchas gracias, Claudio. Llegan consultas también para Simón en este caso. Nos pregunta Fabián Martín Aldeco. Dice, ¿cómo se puede generar contacto con las empresas de Europa para trabajar en conjunto? Y era uno de los temas que tenía también anotado justamente Simón. Digo, si nos podrías bajar a tierra lo máximo posible. Yo soy una empresa argentina, estoy interesada en establecer alguna sinergia o con empezar a conocer qué vínculos se puede establecer con proveedores, con bancos, con todos los organismos y actores que participan a la hora de desarrollar un proyecto de renovables. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se tiene que acercarse? ¿Hay rondas de negocios? ¿Hay viajes organizados? ¿Reuniones? ¿Cómo se trabaja? ¿Nos podés contar un poco más? Bueno, me parece muy buena la pregunta que va sobre lo operativo, sobre lo concreto de cómo se genera la relación. Somos un equipo de 20 personas que trabaja tanto en Latinoamérica como en Europa, con lo cual lo primero que le pedimos a la empresa es que se inscriba en el programa y a partir de la inscripción empezamos a trabajar con la empresa en determinar cuál es el proyecto, la necesidad tecnológica que tiene esa empresa para tener bien en claro a qué proveedor o a qué empresa apuntar en Europa. Y a partir de allí empezamos una gestión de contrapartes en Europa, empezamos a ponernos en contacto y a ajustar los aspectos técnicos que todas estas tecnologías tienen y para llegar a una propuesta comercial de la empresa europea y poder ir avanzando. Para eso tenemos lo que se llama una ficha que se llama Business Opportunity, en donde tratamos de sintetizar cuál es la oportunidad de negocios y el desarrollo de negocios que la empresa argentina necesita y qué va a necesitar para desarrollarla, en esto de que hablábamos de las asistencias técnicas, para ir previendo y ayudar a contratar consultores que lo ayuden en el desarrollo del negocio. Y aprovecho también, que creo que va relacionado con esto, que había una pregunta sobre hidrógeno verde. Es un tema, sin lugar a dudas, del futuro, en que la Argentina tiene mucho para aportar debido a la excelencia de su producción de energías renovables y la potencialidad que hay allí. Estamos teniendo consultas ya de algunas empresas argentinas. Sin lugar a dudas, el tema todavía está en fase inicial. En Argentina se ha generado un consorcio para la generación de hidrógeno verde. Y bueno, creo que allí hace también falta parte de impulso de políticas del gobierno para el desarrollo de este tipo de energía del futuro, como lo está haciendo Chile, por ejemplo, que claramente está apostando y ha desarrollado un programa de promoción de la generación de hidrógeno verde que está impulsando el desarrollo de la industria del sector en Chile. Muchas gracias, Simón. Creo que abre la puerta también para alguna de las preguntas. En este caso, Juan Manuel, respecto desde CADER, ¿cómo están viendo este tema? ¿Cómo están trabajando? ¿Han anunciado comunicados de prensa
respecto a reuniones con funcionarios del Gobierno Nacional, de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están llevando desde la Cámara este tema? Bueno, básicamente hemos tenido una muy buena repercusión con las autoridades nacionales y provinciales, porque nos han tomado como la Cámara de Energías Renovables de referencia en la Argentina. En ese sentido, hemos estado reunidos mano a mano presencialmente con el subsecretario de Energía Eléctrica, el licenciado Federico Basualdo, a nivel nacional. También hemos sido recibidos por el licenciado Javier Papa, que es el subsecretario de Planeamiento Energético, con las metas de Argentina para 2030-2050, y como Cámara estamos aportando elementos concretos y positivos, además de las metas nacionales ampliadas de medio ambiente del Gobierno Nacional. Hace muy poquito tiempo fuimos recibidos por el subsecretario de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires, donde nos sentamos a conversar concretamente sobre el tema de energía distribuida en la provincia de Buenos Aires, donde hoy tenemos 83 prosumidores o gente que se autoconsume, 134 en lista de espera y un potencial de 2 millones de posibles nuevos consumidores que realmente, como lo decía en mi exposición, saliendo un poco de lo que es el ámbito de los centros urbanos, las necesidades son infinitas. Estamos reunidos permanentemente con las máximas autoridades de CAMESA para encontrarle y aportar elementos para una solución a todos los contratos que quedaron un poco rezagados o con dificultades, ya sea en el programa de Mater, de mercado de término, como de los programas Renovar. Así que estamos muy activos proponiendo soluciones, proponiendo alternativas en pro del desarrollo y del fomento de las energías renovables. Y vemos con muchísima preocupación por ser una Cámara con mucha presencia a nivel federal, por ejemplo, en todo el tema de las bioenergías y de la economía circular, que se está comentando mucho en este panel, como por ejemplo, qué hacer con todo el residuo que produce la industria, por ejemplo, del azúcar y el alcohol en Tucumán con la vinaza, qué hacer con las cáscaras de maní en la provincia de Córdoba, que es uno de los principales, si no el más grande productor de maní del mundo, qué hacer con todas las camas de productos de gallinas ponedoras o de pollos, o de las cáscaras o todos los residuos ambientales producto de la industria maderera, por ejemplo, donde realmente una economía circular podría perfectamente cerrar un círculo, generar externalidades positivas de producción de energía, producción de mano de obra, producción de tecnología, producción de trabajo, y que la gente no se vaya de los pueblos, ¿sí? Por poner ejemplos, ¿no? O sea, desde un panel solar que permita a un chico poder estudiar o poder desarrollar o poder tener internet o una computadora, hasta los grandes temas ambientales que nos preocupan y que podrían tener una solución. Y creo que este webinar tiene un gran protagonismo, una gran oportunidad, porque muchas veces las barreras son de tipo de financiación, ¿sí? O sea, donde hay tarifas caras y donde hay financiación, los pequeños emprendimientos se autosostienen y autorrepagan muy rápidamente. Donde no hay tarifas, pero hay financiación, por lo menos es una de las dos patas, pero donde no hay ninguna de las dos, estamos tratando de aportar y llevar soluciones porque, como repito, hay un campo grandísimo de oportunidades de pequeños y medianos proyectos de energías renovables. Sabemos que los grandes se apañan solos, no necesitan del todo de nuestra ayuda, aunque tenemos varios grandes empresas asociadas a nuestra Cámara, con lo cual nos permite articular necesidades de pequeños, medianos y grandes empresarios y empresas del sector. Gracias, Juan Manuel. ¿Hay alguien del panel que quiera hacer algún comentario adicional, quizás? Sí, Gastón, respecto al tema del aprovechamiento, economía circular en el interior de Argentina es muy importante. Nosotros tenemos proyectos financiados de residuos de madera en el NEA, tenemos proyectos muy interesantes con cáscara de maní para alimentar calderas en el sur de Córdoba. También con residuos de pollos en Entre Ríos, de modo tal que esos son los proyectos para nosotros de real impacto, porque son pymes que le están buscando la vuelta, son un tema también de sustentabilidad de las pymes, por supuesto, están buscando la vuelta a autogenerarse y fundamentalmente me gustó lo que se dijo último, que era el tema del arraigo sustentable. Cuando financiamos estos proyectos en el interior del país, lo que estamos generando en definitiva es empleo, que las empresas se radiquen, se afinquen más en sus localidades y que contraten mano de obra formal y de buena calidad, y entonces logramos con eso que la gente no se
traslade a los grandes centros urbanos. Tiene un impacto en lo que es la federalización del crédito. Entonces, la atención de proyectos de ese tipo en el interior de Argentina son un foco principal para el banco y, de hecho, tenemos varios financiados en el pasado y en financiamiento en este momento. Bien, muchísimas gracias. Marcelo, ¿hay alguien más que quiera hacer algún comentario? Si no, seguimos con las preguntas del público. Acá... Gastón, uno de los temas que normalmente me consultan es, bueno, a ver, ¿quién está interesado realmente en financiar este tipo de proyectos en un momento como el actual y en función de todo el historial que ha tenido Argentina, donde, por ejemplo, cuando existe una financiación para un subnacional en general, esa financiación ha tenido como destino o reestructurar deuda o destino rentas generales. O, por otro lado, cuando es un corporativo, uno lee en el suplemento de precio, en el prospecto de emisión, que el use of proceeds, es decir, el uso de fondos, va a estar destinados a cualquiera de los destinos que establece la ley de obligaciones negociables. Esa generalidad muchas veces lo que hace es generar signos de interrogación en aquel inversor que está diciendo, yo quiero asegurar que los fondos que yo voy a poner para esta financiación tengan el destino que yo quiero. Y esa es una gran diferencia respecto de los tipos de financiación que mencioné anteriormente y los instrumentos verdes. ¿Por qué? Porque justamente el corazón de este tipo de instrumentos como los bonos verdes o los green bonds es el destino, el use of proceeds, que tiene que estar claramente establecido. Entonces, si yo me pongo el sombrero del inversor, ¿no? Y es algo que ejercí durante varios años como gerente de riesgo de la cuarta FJP acá en la Argentina, es muy distinto que te digan que va a ser utilizado los fondos para los proyectos A, B, C y D claramente establecidos dentro de un framework donde se diga cuál va a ser el ahorro en términos de gases de efecto invernadero, por ejemplo, de 3 o 4 proyectos de energías renovables, a que te digan, bueno, los voy a utilizar para fondos generales, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del inversor, sobre todo el institucional, es muy importante que esto esté especificado. Y en el mismo sentido, me ha tocado trabajar en su momento armando y estructurando financiaciones para provincias y municipios de la Argentina, donde justamente lo que pasaba era eso. Entonces, me parece muy importante destacar, por un lado, ese destino específico de los fondos y, en segundo lugar, que exista un tercero, como puede ser una opinión de segunda parte, la second party opinions, que son aquellos que dicen que efectivamente se están utilizando para eso y cuál ha sido el ahorro en términos de contaminación, etc. Bien, muchas gracias, Pablo. Claudio, querías hacer un comentario. Aprovechar estos minutitos, nos quedan 5 minutos de evento. Si hay alguien que quiera hacer un cierre, aprovecho. Sí, dos comentarios breves. Primero, vos hablaste, me preguntaste qué paso de presidente en Estados Unidos. En realidad, el nivel de empresa no cambió absolutamente nada porque las empresas siguieron en trabajar en energía renovable. Trabajamos con muchas empresas americanas, muchas instituciones de desarrollo. Tienen la misma problemática que Argentina, siendo un grande país, digamos, rural en ese sentido. Así que, en realidad, un tema es más estratégico político que a nivel monetario. Pero quiero destacar otro tema. Nosotros hablamos de empresa y domiciliario. No hablamos de lo que es la producción que nosotros llamamos institucional. Es decir, Argentina tiene un montón de microcentrales y mini centrales que producen 300, 400, 500 kilowatts, 1 mega, etcétera, que funcionan con gasoil, con combustible fósil. Y son en áreas, en particular en áreas rurales, altiplanos, etcétera, donde hay absolutamente fuentes renovables disponibles y gratuitas. Hablo de geotermia a media entalpía, híbrida solar, que por ejemplo tiene costo relativamente bajo, sobre todo en Salta, Jujuy, toda esa zona andina, Neuquén, San Juan, La Rioja, etcétera, etcétera. También hay, digamos, se puede aplicar sistema híbrido solares, sistema con biomasa, digamos. Hay pequeñas fuentes de generación que son muy relevantes para los pueblos de la zona, y este es un tema que es como abandonado.
Nosotros como Euro trabajamos mucho en la sustitución de combustible fósil en estas situaciones y la verdad que hay un mapeo muy importante. Nosotros creemos que CADER, pero en particular como Secretaría de Energía Renovable, debería poner el foco en eso y líneas específicas para eso. En Sola Salta nosotros hemos identificado 5 puntos de generación que son en zonas donde hay geotermia a baja, a media intensidad, digamos, y que podrían funcionar perfectamente y sin grandes problemas con últimas inversiones, digamos. Ese tema es un tema súper interesante. En las provincias hay muchas empresas, repito, que dependen de esto. Entonces, permitirle a las empresas de autoproducir o favorecer esas pequeñas centrales de gasoil antiguas y además que contaminan y costan carísimo, se puedan ser sustituidas con fuentes sectoriales en paralelo, ¿no? Acoplada a sistema de producción renovable, es de verdad un negocio para el Estado, para los gobiernos provinciales, para las productoras y por supuesto para las empresas y para la estabilidad del sistema eléctrico y para los usuarios. Bien, muchísimas gracias, Claudio. Bueno, estamos llegando al final. Le agradecemos a toda la gente que se quedó conectada. Gran convocatoria por este encuentro. Les vamos a dar un minuto a cada uno para que tengan un cierre. Les voy a pedir encarecidamente que seamos respetuosos de que sea solo un minuto por si hay algún comentario que quisieran hacer. Comenzamos con María Jesús, hago la ronda virtual. Después seguimos con Marcelo, seguimos con Claudio, Pablo, Juan Manuel y cierra Simón para un comentario también sobre el programa. Bueno, muchas gracias, Gastón. Gracias a todos por la invitación. Yo quiero terminar animando a las empresas argentinas a analizar proyectos de energías renovables, de eficiencia energética, ya que en muchos casos tienen mucho sentido, aunque hay problemas de financiamiento, buscando dentro de las distintas fuentes locales, internacionales, muchas veces se pueden encontrar soluciones razonables y atractivas. Muchas gracias y con esto cierro. Muchas gracias, María Jesús. Bueno, ahora sí, tiempo de Marcelo. Sí, bueno, sigo en la línea de anterior. El tema es animar a las empresas a que aborden proyectos de eficiencia energética, son en su beneficio, en su sustentabilidad. Si es economía circular, mejor. Sabemos que el crédito debe ser el financiamiento debe ser un atractor para la toma de decisiones para llevar a cabo estos proyectos y nuestro compromiso es seguir mejorando en las condiciones crediticias, poner condiciones crediticias que sean asequibles para las empresas para que éstas nos presenten proyectos. Y como dije antes al principio, desmitificar. Todo proyecto hoy tiene encubierto, tiene algún concepto de eficiencia energética dentro de él. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Seguimos la ronda virtual. Vamos con Pablo, tu minuto de cierre. Bueno, muchas gracias. Un poco en línea con lo que decía María Jesús recién. Es decir, independientemente de la situación macro, los proyectos tienen un tiempo de maduración y para conseguir la financiación es muy importante la estructuración de este tipo de proyectos con tiempo y con los jugadores adecuados. No nos olvidemos que solamente, si bien yo he hablado en general de los inversores institucionales, hay otro tipo de inversores de riesgo que pueden entrar en las etapas previas y que pueden ser una especie de puente hasta tanto el proyecto final esté avanzado y se encuentren las certezas que tienen que ser para que ingresen ese tipo de inversores. Así que yo los insto a que se trabaje en la estructuración seria y con tiempo de estos proyectos para poder aprovechar esas ventanas de tiempo que la Argentina normalmente nos da una vez cada tanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Seguimos con Claudio. Tu cierre, un minuto en el aire. Claudio, ¿querés hacer el minuto de cierre? ¿Me escuchás? Si no, seguimos con Juan Manuel. Juan Manuel, ¿querés dar tu minuto de cierre? Dale, bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Creo que tengo muy claro que en la Argentina faltan dólares, pero sobran pesos, sobran iniciativas, sobra creatividad, sobra talento, sobran oportunidades de proyectos de energía renovable, sobre todo a pequeña y mediana escala, y sobran ganas de trabajar y de seguir fomentando las energías renovables. Súmense, asóciense a CADER.
con los partners y con los socios y con los amigos que tenemos, por ejemplo, en este webinar, podemos lograr muchas y grandes cosas juntos. Es un trabajo de todos, es un trabajo de sinergia y es un trabajo que requiere, sobre todo, tener siempre el espíritu alto y el vaso medio lleno. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Juan Manuel. Ahora sí lo recuperamos a Claudio, minuto de cierre y después ya nos quedamos para la finalización del evento con Simón. No sé si Claudio tiene problemas de conexión o soy yo, pero no lo estoy escuchando. No sé si me toca a mí. ¿Sí? Cierro. Bueno, espero no haber robado la palabra. Simplemente recordar que las duras en Europa, mucha de la tecnología haya que localizarla a la necesidad tecnológica en Argentina. Las empresas europeas están absolutamente interesadas en disponible en colaborar, en hacer transfer technology y sobre todo en hacer innovación tecnológica junta para desarrollar tecnología para este mercado, digamos, y para que sean sustentables y económicamente viables en Argentina. Así que yo rompo una lanza, como se dice en italiano, para innovación tecnológica y transferencia de tecnología entre empresa europea y empresas tecnológicas argentinas. Toca hacer el cierre y ya vamos finalizando este evento que la verdad que ha resultado con gran interés por parte del público. Muchas gracias, Gastón. Bueno, quiero resaltar algunos puntos que no pude comentar. El 23 de marzo tenemos nuestra próxima webinar, que es en eficiencia energética, y también vamos a estar lanzando la convocatoria para la ronda de negocios que vamos a estar organizando en eficiencia energética para el 2, 3, 4 de junio. Les pido que se suscriban a nuestras redes sociales para tener información actualizada de todo lo que está pasando, y la página web. Vamos a estar trabajando con las diferentes tecnologías de mitigación de emisión de gases de efecto invernadero y promoción de economía circular. Los invito a inscribirse en el programa. Tenemos solamente 20 cupos para toda la Argentina, o sea que 20 empresas van a poder gozar y acceder a subsidios, asistencias técnicas, al apoyo de la Unión Europea para el desarrollo de contactos, a una red de networking que tiene de clústeres y contactos en Europa, la Unión Europea para apoyar a estos proyectos y a las empresas argentinas en el desarrollo de tecnologías y de negocios. Creo que es una oportunidad que hay que aprovecharla. Y, por supuesto, tenemos toda una red de apoyo y de consultores en Europa en temas de financiamiento, en temas de tecnología, hidrógeno verde, en un montón de temas que creo que es una oportunidad para que las empresas argentinas aprovechen en el caso que así lo requieran. Y, por supuesto, el acompañamiento de Eurocámara, de CADER y de Vice y un montón de amigos que estamos trabajando en pos del desarrollo de las energías renovables y de la mitigación del cambio climático. Y desde la Unión Europea un fuerte compromiso en ese sentido, y por supuesto este programa está para apoyar ese proceso de transición de la Argentina, que es un camino, como decían, sin retorno, y que creo que con el cambio de gobierno en Estados Unidos esto se acelera, vino para quedarse, y nuestras empresas se tienen que adecuar para tener oportunidades de comercialización en el exterior y generar nuevos negocios. Muchísimas gracias, Simón. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Espero que se hayan podido comentar lo que tenían previsto, y agradecido también por la gran cantidad de gente. Un gusto haber participado en la moderación de este encuentro. Y bueno, como siempre decimos, a la gente que se suscriba al canal, que regale un like al video y a la campanita de notificaciones también para todos los eventos que CADER está organizando de cara para este año. Así que bueno, muchísimas gracias, damos por finalizado y seguramente nos volveremos a encontrar. Así que lo saludamos virtualmente y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.